Definitivamente lo que venía haciendo con los años de anterioridad, pues ya no funcionaba. Y eso que había hecho por tantos años tenía que dejarlo para poder volver a nacer. No soy la misma emprendedora hoy, fui emprendedora antes de ser mamá y también fui emprendedora después de ser mamá. Y las dos mujeres son totalmente distintas. Toda esta historia de empresaria en Venezuela, en Colombia, no soy nadie. Para el banco yo tenía 18 años y yo decía, si esto me pasa a mí, ¿qué queda para esas personas que estoy viendo pasar el puente en esa necesidad? No es lo mismo emprender a los 25 años que a los 40 años. Yo no, es que yo no estoy jugando a ser empresaria. Este es mi proyecto de vida y debe funcionar. En Avance ya hemos logrado darle servicios financieros a más de 30.000 personas, que el no está dado sobre la mesa y que lo que debe salir a buscar es el sí. Necesitamos más personas que piensen en las personas. Necesitamos más personas que quieran ayudar a construir un mejor mundo. Bienvenidos a Catch the Upswing para un episodio especial desde Lima. Estoy aquí con Margaret Gutiérrez, la fundadora y CEO de la FinTech Avance. If you would like to listen to the conversation in English, make sure to check out another version, that's the dubbed version in English. Bienvenida, Margaret. Hola Jessica, muchísimas gracias, me siento muy honrada de estar a tu lado. Margaret, me encantaría empezar con tu propia historia, porque todo lo que tú has construido con Avance es impresionante, pero todavía impresiona más si uno se da cuenta de toda la historia atrás, de cómo comenzó todo esto. Y tú has hablado de, creo que la palabra que usaste es una tusa laboral, que es como una especie de ruptura profesional y personal. ¿Qué ha significado esa etapa para ti? Cuéntanos un poco qué pasó en ese momento. Bueno, Jessica, yo migré en el año 2008 a Venezuela. Llegué como una colombiana que estaba buscando oportunidades. Claramente en Venezuela nos prestaba la oportunidad de poder generar fuentes de empleo, de trabajar, de desarrollarnos profesionalmente de una manera mucho más fácil que probablemente en Colombia. Y empecé a llevar o a exportar una línea de arcillas hacia Venezuela y en el camino fui conociendo personas y dentro de esas personas conocí a mi ex socio con quien terminamos construyendo una empresa gigante, Jessica, con mucho trabajo. Empezamos en un espacio de 2x2, con unos sueños y unos anhelos grandísimos y con un deseo inmenso de salir adelante. Y empezamos a representar marcas para poder integrar productos al mercado venezolano. Y terminé, aunque empecé con la arcilla, terminé inclinándome hacia la línea de los alimentos y logramos ser una de las mayores importadoras de alimentos en Venezuela. Fui parte de esa sociedad durante 15 años, Jessica, y construí cosas pues muy lindas, con mucho esfuerzo y mucha dedicación. En el año 2016 decidimos, por la situación que estaba viviendo Venezuela, expandir la empresa hacia el mercado colombiano y decido volver a mi país, volver a Colombia. A poder generar una nueva oportunidad para tener como otro piececito en otro país que nos permitiera poder ir haciendo un camino, ¿no? Y llego a Colombia y me enfrento hacia un mercado totalmente distinto, mucho más competitivo, con unas cantidades de uso en suministros de materias primas para el sector alimenticio mucho más pequeña. Y cuando llego a Colombia empiezo a descubrir una cantidad de cosas y de transformaciones en mi vida, desde una parte personal hacia una parte laboral, y empiezo con dolor a tener que darme cuenta que mi país tenía una forma de operación totalmente distinta y que yo debía de alguna forma empezar de nuevo a crear alguna otra oportunidad de negocio, porque definitivamente lo que venía haciendo con los años de anterioridad
pues ya no funcionaba. Y realmente pasa muchas veces en la vida. No necesariamente lo que viviste hace tu presente y tampoco hace tu futuro. Te enseña, pero no necesariamente es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y empiezo a identificar la forma conozco una persona nueva, una pareja nueva, me convierto en mamá, y el nacimiento de mi hijo hace que yo vuelva a la frontera entre Colombia y Venezuela, que es donde nací, y para tener una red de apoyo. Tú que eres mamá, ahora me puedes entender. Y en ese transcurrir de tiempo me empecé a dar cuenta que quería tener otra oportunidad de negocio y que quería empezar a construir algo distinto. Y eso que había hecho por tantos años tenía que dejarlo para poder volver a nacer, ¿no? Cerrar el ciclo para volver a crear. Y de ahí nació mi expresión de tusa laboral. Cuando tú construyes algo y en algún momento debes dejarlo para empezar algo nuevo, pues es como cuando uno tiene una ruptura con un novio, con una pareja, y es la famosísima tusa que llamamos en Colombia, y es el dolor, como el vacío que deja el abandonar algo para volver a nacer. Y esa fue la tusa laboral que tuve que vivir. Duré más o menos... Tuve pretusa, tusa y postusa. La pretusa duró como aproximadamente unos 2 o 3 meses, que fue el periodo que me di para empezar a pensar en cómo iba a tomar la decisión y cómo imaginaba mi vida sin eso que llevaba tantos años viviendo, hasta que llegó el momento preciso. La tusa la viví en el momento en que ya tomé la decisión y enfrenté a las personas a las que debía comentarle lo que estaba decidiendo. Y ya después, pues, es el dolor, ¿no? Porque cuando tú cambias de trabajo, cuando cierras ciclos, tanto personales como laborales, es un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer cuesta. No necesariamente cuando tú te vuelves a levantar en ese nuevo amanecer todo es perfecto. Las cosas empiezan a cambiar y el cambio genera conmoción en la vida de las personas. Esa es la historia de la tusa. Y me pregunto, o sea, de todo lo que tú has vivido, ¿no? Que has construido durante muchos años una identidad profesional, una vida laboral, y de repente tener que empezar desde cero. O sea, ¿qué hace eso con uno emocionalmente? ¿Cómo te sentiste? Tenía mucho miedo, Jessica. El miedo hace parte del caminar en la vida. Cuando tú sabes y aprendes a identificar y a reconocer los sacrificios, los retos que se viven en el momento de emprender y de comenzar a construir cualquier cosa en la vida, eso genera miedos, genera temores, genera incertidumbre. Y yo, cuando a mí me hablaban de emprendimiento, después de 15 años de tener una empresa donde tuvimos casi 220 empleados, pues para mí pensar en emprender me imaginaba una persona caminando con una tula detrás, cargada de cosas. Y yo decía, yo estoy dispuesta a caminar y a ponerme la tula. Era lo que se me venía a mi mente, ¿no? Como la asociación que sentía en ese momento. Y claro, el nuevo comenzar nos costó, me costó emocionalmente, mentalmente, físicamente, pero también ha forjado en mí una nueva persona. No soy la misma emprendedora hoy, porque fui emprendedora antes de ser mamá y también fui emprendedora después de ser mamá. Y las dos mujeres son totalmente distintas. Cuando emprendí estando joven, que gracias a Dios por el trabajo logré crecer y fui exitosa en lo que hice, estaba pensando mucho en mí, ¿no? En qué tanto podía lograr para mí, en activos,
en dinero, en la cuenta, en viajes, era un término mucho más egocéntrico. Cuando soy emprendedora, después de ser mamá, ya no pienso solamente en mí. Ahora tengo un ser humano, un alma, una vida por quien surgir. Entonces, ese emprender se convierte y se arraiga más al corazón, al sentimiento del amor, del dar a tu hijo, a tu hija, a ese ser humano lo mejor, ¿no? Entonces ya es un emprendimiento más arraigado al sentimiento, al cómo esto tiene que funcionar no solamente por mí, sino para los míos. Entonces se convierte en un emprendimiento distinto. ¿Que tuve miedo? Sí. Todavía los vivo. De hecho, todavía los vivo. Pero bueno, el camino no ha sido fácil, pero estamos vivos. Ayer, precisamente cuando llegué al evento de ProMujer, y veo caras que no veía de pronto hace un año, en todo este tema del sector humanitario que todos sabemos encauzado en qué viene, con todos estos tropiezos que se han tenido el último año. Y me decían, oh, Magret, qué rico volverte a ver. Y yo decía, pues es divino volvernos a ver, porque si estamos aquí quiere decir que todavía estamos vivos y que estamos siendo exitosos en lo que estamos haciendo. Y es de verdad una gran bendición poder construir, esforzarse y saber que en algún momento toda esa siembra y todo ese trabajo se ve reflejado en los resultados que generas. Sí. Sí, me parece muy interesante lo que mencionaste, ¿no? Que no solamente fue empezar básicamente desde cero, sino también ya siendo mamá con esa responsabilidad. Y me imagino que eso como es hasta una responsabilidad que pesa mucho más que si solo lo hicieras por ti misma, pero ahora con esa responsabilidad, ¿no? También siendo una mujer que siempre ha sido como muy independiente financieramente, también como de negocio, de trabajo, ¿no? Eso creo que toma mucho valor, eso de empezar de nuevo, pero de cierta forma a lo mejor también es como que no tienes opción, ¿no? Porque eres mamá y de alguna forma tienes que seguir adelante. A mí cuando me hablan y me dicen, es que Jessica, no es lo mismo emprender a los 25 años que a los 40 años. Son dos tiempos distintos. Cuando tú empiezas a crear una empresa después de venir de un modelo exitoso en tu vida y tú decides que ese es tu plan de la A a la Z, ese plan tiene que funcionar. ¿Cómo? Por todos los medios debe funcionar. Entonces, a veces cuando me preguntan y me dicen, es que yo no estoy jugando a ser empresaria. Este es mi proyecto de vida y debe funcionar. Que cambias, que pivoteas, que puedes cruzar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pero debe funcionar. Entonces empiezas a crear un vehículo que se va moldeando dependiendo de lo que se va viviendo para generar bienestar y cumplir con esa responsabilidad de amor hacia tu familia, ¿no? Sí. Y hacia lo que haces. ¿Qué crees que tú has aprendido a través de esa experiencia difícil que no hubieras aprendido sobre el liderazgo, el tema de emprender de otra forma? Yo pienso que lo que más he aprendido es a conectarme con la fe. A veces sentimos que todo está dado por sentado, ¿no? Y que si yo hago, genera un resultado. Pero yo he aprendido a vivir por fe. Yo creo que el efecto, tú accionas, pero el creador es quien dispone. Y he aprendido a vivir y a confiar en que hasta los no son voluntad de Dios. Y que todo debe llegar en su momento preciso. Esa forma de vivir, ese emprendimiento y ese liderazgo, se lo transmito y nos lo transmitimos en el equipo permanentemente. Cuando las cosas no suceden, también lo agradecemos. Cuando las cosas no pasan, también lo agradecemos.
Y eso hace parte de esa nueva emprendedora y este nuevo rol que estoy viviendo con esta nueva empresa. Ahora Avance, tu fintech se dedica a servir a la población no bancarizada y también específicamente a los migrantes, que me imagino muchas veces tienen una historia similar a la tuya. ¿Cuál fue el momento o la experiencia o la historia que viste entre la población migrante que te hizo sentir que más de sentir algo o relacionarte con ellos, que realmente querías crear una solución y cambiar algo mucho más a gran escala? Jessica, desde que vivía en Venezuela, yo sentía un profundo agradecimiento por ese país y sentía un profundo agradecimiento por lo que viví en Venezuela, por lo que ese país me brindó. Mis amigas que se convirtieron mis hermanas, mis amigas que se convirtieron en mi familia, todas esas personas que me abrieron sus brazos. Y siempre he agradecido por eso, ¿no? Y cuando regreso a Colombia, que tengo la oportunidad de estar en la frontera, fue todo este episodio de migración masiva de Venezuela hacia Colombia, donde salieron aproximadamente 3 millones de personas deseando quedarse en Colombia, y en total fueron casi 7.5 millones de personas migrantes venezolanas que salieron a buscar oportunidades en el mundo. Y cuando tú pasas esa frontera, que además soy de allá, nací allá, conozco el contexto migratorio perfectamente porque lo viví toda mi vida, y empiezo a identificar esas condiciones, esa energía que se sentía en ese puente, Jessica, ese submundo, ese mundo oscuro, donde pasaban niños, pasaban mujeres, pasaban hombres caminando, buscando una alternativa de vida, buscando una oportunidad, ¿no? Y llego yo a Colombia también en otras condiciones, muy bendecida, en una posición económica privilegiada, porque venía a abrir la extensión de una empresa que ya estaba consolidada, y empiezo a encontrarme con barreras financieras, y estoy llegando a mi país y vengo con una historia financiera de Venezuela, y llego a mi país a solicitar crédito para la empresa, para comprar un inmueble en Colombia, qué sé yo, un carro, y resulta que para el banco yo tenía 18 años y estaba llegando casi con 35 años. Entonces yo decía, ¿cómo así? Entonces toda esta historia de empresaria en Venezuela, en Colombia, no soy nadie, ¿no? Y empecé a encontrarme con barreras financieras, y yo decía, si esto me pasa a mí, ¿qué queda para esas personas que estoy viendo pasar el puente en esa necesidad? No había un marco de regularización para la población migrante en Colombia todavía, clara para ese entonces, y empiezo a ver que las personas querían llegar al país, querían generar y tomar la decisión de definir quedarse a vivir con un sentido de pertenencia, de quedarse en permanencia en el país, sin documentos, sin acceso a productos financieros. Soy ingeniera financiera, claramente tengo como base que parte del desarrollo económico de un ser humano es el acceso a los servicios financieros. En Latinoamérica necesitamos el crédito hasta para cambiar de licuadora, porque las personas desafortunadamente no tienen un nivel de ingresos alto que les permita ahorrar para poder cambiar sus electrodomésticos, una cosa tan básica como esa. Y empecé entonces a identificar todos esos problemas, y yo decía, yo tengo que retribuirle a Venezuela y a los migrantes venezolanos de alguna forma ese amor que me dieron a mí. ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, yo me acuerdo que en los últimos años, cuando empezamos a exportar alimentos de Colombia hacia Venezuela,
yo empecé a llevar marcas muy económicas porque me estaba dando cuenta que en los supermercados en Venezuela hasta comprar un snack ya se salía de contexto para una persona vulnerable, para una persona humilde. Entonces llegaba una persona a comprarse un snack y le podía estar costando $7, $8 cuando el salario mínimo eran $3. Y yo decía, no hay inclusión alimenticia en Venezuela. Una persona ni siquiera se puede comer un snack en Venezuela. Wow. Entonces empezamos a llevar marcas muy económicas hacia allá y yo siento que ahí nació ese sentimiento del poder ayudar, ¿no? No sabía que lo estaba viviendo. No sabía que yo iba a trabajar por la inclusión financiera de los migrantes, que hoy ya no trabajo solo por los venezolanos, trabajo por los migrantes en general, ese colombiano que se va a Ecuador, ese ecuatoriano que se va a Brasil, ese salvadoreño que está siendo deportado de los Estados Unidos, ese venezolano que está regresando a Venezuela, ese costarricense, ese hondureño que se está moviendo hacia El Salvador, y empezamos a identificar una cantidad de migrantes internos en Colombia también. La gente que se mueve por temas de desplazamientos forzados por violencia, por cambios climáticos. Y empezamos todos a ser migrantes, personas en movimiento, ¿no? Y empiezo yo a ver esa realidad allá y yo decía, definitivamente los migrantes venezolanos necesitan acceder a productos financieros para poderse desarrollar. Y ahí fue que empezó el deseo de querer ayudar. Y empezamos a crear de la mano de nuestros socios y a estructurar una fintech donde no se hablaba de fintech mucho en Colombia. No habían muchos modelos claros en cuanto a la regularización. A poder identificar cómo podíamos venderle ese proyecto a un banco que nos prestara su back para poder llegar a esa persona con un vocabulario limpio y decirle al señor que vendía los perros calientes, a ese señor que estaba pasando la frontera, a esa mamá que estaba desarrollando una oportunidad de negocio en la frontera y decirle, es que nosotros estamos abriendo un producto financiero para ti, migrante, con el respaldo de un banco colombiano y tu dinero no se va a perder, ¿no? Entonces, ¿cómo empezábamos a trabajar y a estructurar todo eso? No solamente desde el camino del deseo de ayudar, sino desde el camino de construir productos financieros seguros, confiables y transables para una persona que está llegando a un país que no conoce, en una situación regular, indefinida, y con una cantidad de sueños y anhelos en su corazón y en su maleta que había que acompañar en el proceso. Y así nace nuestra fintech. Wow. Avance es el resultado, y siempre lo voy a decir, Jessica, del amor y el agradecimiento que siento por Venezuela. Hoy ya atendemos otro tipo de personas, pero Avance nace por eso. Wow. Es increíble, y también ese amor como tan profundo y fuerte como para enfrentarte también con tantos obstáculos o desafíos, ¿no? Porque ya mencionaste que incluso para una persona más privilegiada ya era difícil acceder al sistema financiero. Mencionaste también que la fintech como un concepto todavía no estaba muy establecido, no había marco regulatorio, los bancos no lo entendieron. También como para ti acceder a financiamiento para levantar esa empresa y empezar a construirla. Y además también sirviendo a una población muy vulnerable que también se quedaba, especialmente en ese entonces, como en una situación no muy oficial, ¿no? Llegaron a lo mejor sin permiso de estar en el país o como sin documentos. ¿Cómo lograste hacerlo con tantos desafíos al mismo tiempo? ¿Y cuál fue tal vez la reacción de los bancos? Tú ahora mencionaste que tu sueño era
una fintech respaldada por un banco. ¿Cómo reaccionaron los bancos? Mira, yo pienso que en todos los propósitos que uno camina, existen personas especiales dentro del camino. Avance nace en el 2020, pero sale al mercado con su MVP, termina hasta finales del 2023. En cuanto a la regularización de la población, hay una intervención de una entidad humanitaria en Colombia que logra financiar con Migración Colombia la regularización de los migrantes y logramos de alguna forma, check. Después era hablar con un banco que en Colombia tuviese un modelo de Banking as a Service desarrollado y que quisiera ver en ese momento a los migrantes como una oportunidad de negocio. Y nos encontramos a un ser humano con una capacidad de desarrollo tecnológico y al cual muchas de las fintechs que existimos hoy en Colombia bajo los modelos de corresponsalía digital le debemos el existir, que fue al Banco Copcentral en cabeza de Ronnie Ramírez, que ya partió, que ya murió. Ronnie muere hace aproximadamente unos 2 años, pero fue la persona que vio en ese momento la posibilidad de poder ayudar a las fintech bajo los modelos de corresponsalía digital en Colombia y a tener en cuenta que no solamente se debían atender los colombianos con lo que estábamos haciendo varias, sino que Avance podía tener la oportunidad de atender a los migrantes. Y fue quien entendió el negocio y lo vendió a su junta directiva en el banco para que nos aceptaran el modelo de inclusión a los migrantes. Entonces, cuando logramos hacer eso, que duró aproximadamente 1 año y medio, hicimos el segundo check. Y después necesitábamos identificar una franquicia que también pensara en poder ofrecer productos financieros con ese respaldo que yo estaba buscando para esas personas, porque yo decía, es suficiente con la vulnerabilidad que viven todos los días como para que yo llegue a ofrecer un producto financiero que la persona ni lo entienda, ni lo comprenda y además se sienta insegura de utilizarlo. Y logramos que Visa pusiera sus ojos en nosotros. Y empezamos a hacer una sinergia entre esas tres formas, regularización, soporte y modelo de Banking as a Service, una franquicia, una gran franquicia detrás de la operación brindando productos financieros reales y nuestra operación de trabajo en territorio llamando a los migrantes a que pudiesen acceder a un producto financiero. Te estoy hablando del 2023. Y en ese proceso duramos aproximadamente 2 años. Entonces Avance nace en ese crecimiento y fuimos dando pasos según se fueron dando las cosas. Pero vuelvo e insisto, fueron personas específicas que se fueron encontrando en el camino, que fueron generando esas oportunidades para que las cosas pasaran, siempre direccionados en los tiempos perfectos de Dios. Nosotros estábamos para salir en noviembre del 2023 y salimos en noviembre del 2023. Wow. Así fue. Sí, y lo que me llama mucho la atención es que realmente también esa historia te habla de qué tan importante puede ser una persona, una sola persona dentro de una institución que a lo mejor no se mueve, pero esa persona puede hacer toda la diferencia. Totalmente, Jessica. Buscando el camino. Totalmente. Es así. Si esa persona en ese momento no hubiese entendido lo que se quería hacer, probablemente ni Avance ni otras fintech que operamos en Colombia bajo ese modelo en ese banco existiríamos. Sí. Fue la persona ideal en el momento ideal. Es lo que llaman la suerte, ¿no? La persona ideal en el momento ideal. Justo en el momento.
yo creo que también es un un recuerdo a todos nosotros que aunque sentimos que solo somos una persona con una perspectiva diferente, pero que sí nuestras acciones pueden abrir puertas que a lo mejor en el momento ni estamos conscientes, ¿no? Pero si nos atrevemos a buscar soluciones incluso dentro de sistemas o de instituciones que históricamente no han encontrado esas soluciones, podemos lograr tanto y realmente hacer una enorme diferencia en la vida de alguien. Grandísimo. Y fíjate que yo estaba totalmente opuesta a querer empezar a entender un negocio distinto del que llevaba haciendo durante tantos años. Venía de un negocio que ya manejaba al derecho y al revés, en la palma de mi mano, conocía perfectamente la operación internacional, cómo se debía gestar una marca en Venezuela, cómo se debía llevar productos a Venezuela, cuáles eran los canales de distribución más poderosos que existían. Y de un momento a otro mi vida cambia y empiezo a sentir la necesidad del querer ayudar de una manera distinta y cambiar yo mi forma de pensar y mi forma de vivir para darle vida a una nueva oportunidad que probablemente transforma y apoya el desarrollo de la vida de otro ser humano. En Avance ya hemos logrado darle servicios financieros a más de 30.000 personas, no solamente en Colombia, sino en otros países, y hemos logrado educar y certificar financieramente a más de 4.500 personas. Es un número significativo cuando el trabajo se hace en acompañamiento de trabajo en territorio. Porque no es lo mismo tener un producto tecnológico masivo donde tú tiras a millones de personas y algo salvas de ahí, o alguna persona lo leerá, alguna persona lo entenderá, alguna persona lo aplicará, a cuando tú te vas y te colocas la camiseta y dices, no, es que yo voy a salir a trabajar en el territorio, a enseñarle a 1, a 2, a 5 y lograr a convertir y certificar a 4.500 personas en educación digital y financiera para que aprendan a utilizar sus servicios financieros y aprendan a identificar todas las oportunidades que tiene el poder generar esta educación para el desarrollo de sus vidas, y entonces encontrarte con historias de mujeres que quieren salir adelante, de mujeres que están siendo abusadas emocionalmente, maltratadas físicamente, y empezar a decirle, oye, es que si tú aprendes a enfrentar tu vida financiera, tú te vas a empoderar y vas a decidir si quieres estar con esa persona por decisión o por obligación. Y entonces empiezas a vivir una vida distinta. Y la mujer empieza a entender que con su vida financiera puede independizarse, tomar decisiones, crecer, generar bienestar para sus hijos. Eso, Jessica, no tiene ningún precio en el que yo te pueda decir hoy, es que con esto me pagan esto. No, o sea, es el poder crear desde el amor en un nivel de conciencia en el que lo que quieres es contribuir de alguna forma a que la vida de otra persona sea mejor. ¿Hay alguna historia que nos podrías contar que tal vez, como un ejemplo, que cuando tú piensas en esa historia, como que piensas, por eso valió la pena, o eso es justamente la razón por la que fundé Avance? Claro, hay muchas historias. Yo conocí hace más o menos unos 6 meses a una usuaria migrante venezolana de la frontera. Mientras ella estuvo en su proceso de migración, fue violada por más de 17 hombres. Maltratada, violada. La trajeron bajo una red de trata de personas y la conocí porque fue usuaria de Avance desde el principio, cuando empezamos, y ella se sentaba conmigo y me agarraba la mano y me decía, yo quiero darte las gracias porque es que yo recibí la posibilidad en un programa con una ONG
de poder integrarme a un programa de emprendimiento y logré, ya tiene hoy día una venta de dulces caseros, ¿no? Y Avance le ha permitido o le acompañó con esa ONG, la ONG con su brazo humanitario a restablecer todas esos lazos rotos que traía ella como persona. Y nosotros acompañamos el proceso diciéndole, oye, ven que tú puedes integrarte por medio de un producto financiero, ven y te enseñamos cómo debes hacer un alistamiento financiero, cómo debes crear un perfil, cómo puedes generar contenido para tu emprendimiento, y entramos todos, nos Avance como operador financiero, la ONG en su trabajo comunitario y de restablecimiento de tejido social, y ella con ese deseo de querer salir adelante. Y hoy día es una mujer que ha pasado y que ha evolucionado. Se quedó con sus hijos, está saliendo adelante, ya accedió a líneas de microcréditos con entidades financieras y hemos logrado acompañarla en su proceso y pues ya nos damos cuenta, es líder además. Ella no solamente se ayuda ahora a ella misma, sino que apoya a muchas mujeres que están recién llegadas en la frontera a poder ayudar a que se desarrollen y conozcan oportunidades. Esa historia es hermosa y como esa, sin necesidad de que pasen por algún otro tipo de violencia como esta que tuvo que pasar esta niña, pues hay una cantidad de historias de personas que llegan. El migrante es muy vulnerable, Jessica. Cuando tú eres migrante, independientemente de la situación socioeconómica en la que vivas, migrar es duro. Estás llegando a una nueva cultura, así sean países cercanos, sean países hermanos, las condiciones, la cultura, la forma de pensar, la forma de hablar es distinta. Y las personas llegan un poquito perdidas, desubicadas, buscando núcleos, conexión. Y qué bueno que existan entidades y que existan procesos de acompañamiento en cocreación para restablecer y dar oportunidad a la vida de una persona. Y esa historia, lo que me llama mucho la atención es que también describe muy bien o nos enseña muy bien cómo realmente estás transformando vidas. Y es algo que dijiste antes, ¿no? Que no se trata de colocar un producto digital de manera masiva sin realmente ver qué está cambiando, sino la forma en la que estás llegando a números muy impresionantes y estás escalando, pero lo estás haciendo de una forma muy consciente y realmente midiendo el impacto que vas a tener en la vida de esas personas. Sí, fíjate, hace aproximadamente 2 meses nosotros ya estamos operando en El Salvador, entonces ya ahora no voy a hablarte de migrantes venezolanos en Colombia, sino de salvadoreños que están siendo deportados de los Estados Unidos y que llegan al Salvador totalmente desubicados, que estuvieron en una redada, los tomaron detenidos, pasan unos días en detención y después son expulsados del país para llegar a El Salvador. El gobierno quería empezar a entregarles ayudas para poder ayudarlos a restablecer esa llegada al país. Y fíjate que el hecho de que ellos puedan recibir un producto financiero, en este caso no los atendemos con billeteras digitales, sino con una tarjeta prepagada, hacen que las personas sientan que se están integrando social y económicamente, porque independientemente de la vulnerabilidad que esté viviendo la persona, eso no le quita la capacidad de poder identificar qué es lo que necesita. ¿Sí? Entonces empezamos a atenderlos, entregamos la tarjeta y la persona tiene la posibilidad de, y voy y compro lo que necesito para
subsanar un poco lo que estoy viviendo, ¿no? En esta nueva realidad a la que me estoy enfrentando. Nos pasa también en Colombia, ya no hablando de migrantes, sino de poblaciones vulnerables, que estamos atendiendo, por ejemplo, casos de mujeres que están presentando denuncias de posibles feminicidios. Les llega un producto financiero nuestro, somos precontratados por una ONG que las está atendiendo. Ya las tarjetas han sido colocadas en cada una de ellas y la ONG entra a darles un apoyo económico y la mujer lo que hace es que se empodera, toma su tarjeta, va a comprar lo que necesita, se integra social y económicamente y sale del fango en el que se encuentra. No le transformamos la vida en el momento, pero le ayudamos a salir del hoyo donde está metida, ¿no? Entonces, digamos que eso ha hecho que esas poblaciones de alguna forma puedan transformar la manera como estaban siendo apoyadas y estaban siendo restablecidas. Se están integrando a las personas, se está diciendo tú también, independientemente de lo que estás viviendo, de esta situación de migración, de esta situación de violencia, de esta situación de desplazamiento, es temporal. Nosotros aquí podemos ayudarte para que puedas volver a empezar, para que puedas volver a renacer. Entonces es una sinergia muy linda porque Avance trabaja para las ONGs y para los gobiernos que implementan proyectos de inclusión financiera para poblaciones vulnerables. Y el hecho de poder unir la tecnología financiera con el sector humanitario, que eran mundos totalmente distintos, nos ha hecho especiales. Entonces empezamos a construir puentes de confianza, puentes de integración, puentes de oportunidad, para que las personas puedan volver a salir adelante. Me gustaría profundizar un poco en ese aspecto de la libertad financiera, porque ahora mencionaste un ejemplo de cómo está vinculado de una forma muy concreta la violencia contra las mujeres y la falta de independencia económica y financiera, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más cómo ves ese vínculo y por qué es tan importante, qué significa en términos muy concretos tener esa libertad financiera? Mira, Jessica, yo siempre he sido una mujer muy enfocada en mi producción personal. Yo siento que parte de la seguridad y la independencia que puede tener una mujer es el poder producir para sus propias necesidades y para generar bienestar a su entorno. Y el hecho de que una mujer pueda enfrentarse a su situación financiera la hace libre, libre en el sentido que puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, fíjate que existen muchos casos en diferentes situaciones socioeconómicas, porque no te puedo decir que solamente lo veo en poblaciones vulnerables. He visto mujeres que por años han aguantado violencia, infidelidades, maltratos, por no enfrentar su situación financiera, porque sienten que no son capaces o que es un tema que se le debe solamente al hombre. Y cuando la mujer entra a conocer, a educarse y a generar oportunidades financieras para poder crecer dentro de sus desarrollos empresariales, dentro de sus emprendimientos, dentro de su desarrollo profesional, la mujer empieza a tener libertad y empieza a tomar sus propias decisiones y dicen, no, tú no me vas a maltratar, tú no me vas a tocar, yo soy capaz, contigo o sin ti. Entonces empiezan a generar oportunidades de mujeres más felices, de mujeres más capaces de brindar amor, de desarrollarse, de generar oportunidades. Una mujer necesita estar tranquila en su corazón y en su alma para poder progresar. Nosotras somos muy emocionales, muy sentimentales, y para nosotros el sentirnos bien, el sentirnos seguras, el sentirnos tranquilas, amadas, queridas,
hace parte importante de nuestro desarrollo como personas. Entonces, lo que hemos hecho en este transcurrir del tiempo es trabajar de la mano de las ONGs y de los gobiernos para que no solamente llegue un producto financiero, que llegue una charla donde la persona pueda, esa mujer pueda encontrar que alguien lo escucha, que alguien le enseña y que alguien le habla del futuro, de lo que puede hacer hoy para mejorar su futuro. Y hemos encontrado cambios maravillosos, Jessica. Una mujer le gusta ahorrar. Una mujer le gusta sentirse segura con dinero en el banco para poder cumplir en el momento en que tenga una situación difícil. Una mamá le gustan los seguros, a una mujer le gustan los seguros para sus hijos. Entonces, empezar a educar a las mujeres en que no es solamente soportar, sino que se pueden realmente integrar con el sistema financiero y hacer que por medio de su integración y su desarrollo puedan transformar sus vidas, es un herramienta poderosísimo para tener una mejor generación. Sí, me parece increíble, porque realmente como tú tienes tanta experiencia de lo que tú has visto de primera mano y todo ese conocimiento se ve reflejado en cómo tú diseñaste tu solución, me parece increíble porque es mucho más que acceso financiero, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante en cuanto a la diferencia de tener un banco en un país o en una comunidad y realmente tener una fintech que diseña productos con todo ese conocimiento y esa solución como muy completa, muy holística, muy integral. Cuando hablamos de empresas con impacto social, tenemos que entender que aunque queramos llegar a transformar la vida de millones de personas, o por lo menos aportar para la transformación de vidas de millones de personas, tenemos que empezar a pensar en uno. Ese uno nos va llevando poco a poco a cumplir los décimos, los cientos, los miles, y esos miles en algún momento se van a construir, se van a transformar en millones. Pero tenemos que entender que cuando desarrollamos proyectos con inclusión y con impacto social, debemos empezar pensando en cómo vamos transformando comunidad por comunidad, cómo podemos ir mejorando cada vez más desde el vocabulario, desde las formas como le llevamos la información a las personas. Hay muchas personas, Jessica, que no acceden a productos financieros porque pensar en números les parece un caos, les parece aburrido, les parece complejo. Entonces es mucho más fácil levantar el celular y llamar al gota a gota, que es el prestamista informal en Latinoamérica, y decirle, préstame 100,000 pesos, así te tenga que pagar el 800% de interés. ¿Cierto? Pero cuando tú empiezas con un vocabulario ligero, con mística, con amor, con bondad, a enseñar de una manera sencilla lo que antes veíamos tan complicado, hace que la persona quiera aprender, hace que la persona quiera transformarse. Tampoco creo en la masividad, en que los productos masivos sin educación funcionen. De nada sacamos con sacar leyes de criptomonedas si nuestras poblaciones ni siquiera saben utilizar una tarjeta de débito. Si la población no sabe ni siquiera cómo abrir una billetera digital. Estamos en una época de transición y de evangelización. Y nos tocó la responsabilidad de educar a las comunidades para que la transformación digital realmente llegue a nuestras vidas. Qué rico poder llevar programas, así sean de dispersiones de ayudas económicas acompañadas de educación financiera. No existe inclusión si no existe educación. Y nosotros hemos trabajado en función a eso. Me encantaría escuchar un poco más de cómo ha sido todo tu camino con Avance, siendo una de las muy pocas mujeres que fundaron y están liderando a una fintech, que es un dominio que está bastante dominado por los hombres y además como en un sector de que por sí no ha sido el sector financiero, que no ha sido muy abierto a la innovación o ver más allá de las finanzas tradicionales. ¿Tú también en algún momento te has sentido subestimada y cómo has manejado
ese mundo? Bueno, yo me siento una mujer muy valiente en realidad. Yo aprendí del mundo fintech hace muy pocos años y lo he aprendido desde la vivencia de la creación de la empresa. Ser mujer en un sector tecnológico, pues fíjate que en Colombia somos muy pocas, tenemos unas agremiaciones, asociaciones, comunidades de mujeres en fintech eh, que nos ha permitido poder generar sinergias entre mujeres CEOs o directoras de compañías de base tecnológica, no solamente en el mundo financiero, health tech, diferentes tipos de fintech en empresas con base tecnológica. Nunca me he sentido subestimada porque siento que las mujeres que hemos sido aguerridas y que le hemos metido, como decimos en Colombia, berraquera a la vida, que venga un hombre a opacarnos es bastante difícil, ¿no? Yo en lo que he vivido y en la experiencia que traigo, pues he estado acostumbrada a mundos de hombres donde las mujeres, en vez de sentirnos subestimadas, nos volvemos reinas, nos volvemos las duras, nos volvemos apetecidas, ¿no? Y he tratado de que esta figura femenina se sienta muy bien representada por la fuerza y por el trabajo que venimos haciendo. A veces de pronto en lo que sí se siente es en la dificultad de entrar al mercado, Jessica, y te lo venía comentando. No necesariamente el reto ha sido desde el punto de vista de CEO como creación de empresas, sino como oportunidad de negocio en cuanto a la posibilidad de poder tener oportunidades con los clientes, que te den la oportunidad de entrar, pero la bendición es que en ese camino de lo difícil que es la entrada, pues muchos se quedan. Y yo soy muy persistente, entonces sigo persistiendo hasta que me dan la oportunidad y después para que te cambien es muy difícil. Entonces qué bonito es ha sido este camino. Mi propósito siempre ha sido convertir los espacios de hombres en oportunidades para mí, porque sigo siendo la reina. Y lo que me encanta de tu camino y de tu historia es que tú no te dejas, o sea, si alguien te dice no, bueno, lo que dijiste antes, ¿no? Lo ves como por algo pasan las cosas, gracias, busco por otro camino, pero no te dejas desmotivar o como no te asusta, ¿no? Sí, y eso creo que es algo que muchos emprendedores, emprendedoras viven, eso de escuchar no 1,000,000 de veces antes de llegar a una persona que te diga que sí. Y es muy importante no tomárselo personal y esa persistencia. Y creo que es algo muy bonito, increíble de tu mindset, de tu actitud, ¿no? De cómo tú estás viendo las cosas. ¿Qué podrías recomendar a alguien que está construyendo una empresa o tiene una idea o una visión y está justo en la fase difícil, que todo el mundo le dicen que no lo entienden? ¿Cómo pueden adoptar esa forma de pensar? Hay que agradecer todo lo que pasa, todo, agradecer todo, porque todo lo que pasa, pasa para bien. El camino del emprendimiento es un camino duro. Yo digo que ser empresario es una labor heroica que decides vivir, ¿no? Y como estás haciendo una labor heroica, quiere decir que eres un héroe y te debes comportar como tal. Uno debe ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, si yo estoy diciendo que estoy haciendo una labor heroica, por tanto soy un héroe, pues debo comportarme como un héroe. Y el héroe no siempre gana la batalla. El héroe no siempre está en la gloria. Superman, ¿cuántas veces se muere durante las películas, no? ¿Cuántas veces lo tumban y él vuelve y se levanta? Entonces es importante poder identificar que todo lo que pasa, pasa para bien, que el no está dado. O
sobre la mesa y que lo que debes salir a buscar es el sí, independientemente de cuántos sapos te tengas que comer durante el camino. Y que cada uno de los no se conviertan en una oportunidad de mejorar, porque por algo te están diciendo que no. Entonces tengo que sentarme a poder identificar, esto no lo estoy haciendo bien, esto lo tengo que mejorar, y cómo hago para que esa primera sentada que yo hago con una persona ya no sea el no, sino que he trabajado tantas esas objeciones que me han dicho y que me han asegurado el no, que ya ahora yo las manejo todas y logro que me digan que sí. Y así nos ha pasado. Al principio, cuando salíamos a vender los productos de Avance, pues no nos entendían qué era lo que queríamos hacer. Hoy día, entre más sencillo y entre más práctico lo hagamos, nos hemos dado cuenta que nos entienden mejor, ¿no? El vocabulario. No necesito utilizar tanto vocabulario difícil para que la gente me entienda qué es lo que hago. Entre más sencillo lo haga, entre más neutral lo pueda hacer, la gente lo va a entender más y va a decir, ok, ya ahora sí me veo, ¿cómo puedo actuar contigo? Entonces, cada vez que me decían no, yo decía, pero esto ¿por qué no? ¿Será que no me entienden? ¿Será que no me estoy haciendo entender? ¿Qué es lo que me hace falta para poder llegar a ese sí? Y resulta que a veces era que hablábamos con tantos tecnicismos que la gente decía, bueno, ok, buenísimo, pero no sé cómo lo puedo integrar en mi ONG, no sé cómo lo puedo integrar en mi gobierno. Entonces ahora lo que hacemos es llegar, tú tienes este problema, tienes esta necesidad y esta es la forma como te lo puedo resolver. Para el emprendedor, lo que tiene que es identificar cómo esos no se vuelven un mejoramiento de objeción para que en algún momento ese sí llegue y no perder la persistencia. A ti en una organización te puede decir una persona que no, pero una persona no es una organización, son muchas personas. ¿Estás llegando al momento o a la persona que es? ¿Estás llegando en el contexto que es? ¿Estás llegando al lugar donde es? ¿Esa es la necesidad que realmente tienen? ¿Esa es la prioridad que tienen? Porque a veces puede ser muy bueno, pero el proyecto tuyo no es la prioridad para la organización. Entonces, ¿qué vas a recibir ahí? Y no necesariamente es porque seas malo, es porque no llegaste en el contexto que se necesitaba. Como hay otros negocios que tú no los esperabas, y como ya has hecho las cosas bien, pum, llega el otro, y pum, llega el otro, y pum, llega el otro, ¿no? Entonces, todo hace parte de la persistencia y de la capacidad que uno tenga que tener para resistir. ¿Que se pasan momentos difíciles, Jessica? Todos. Porque no es lo mismo ganar dinero cada 15 días con un salario a salir a buscar cómo pagar la nómina. Son dos contextos totalmente distintos. Querer hablar de todo lo bonito es imposible, porque hay más cosas difíciles que fáciles, ¿no? En ese proceso. Pero realmente lo más importante es saber cuál es el norte al que quieres llegar y nunca, eso me lo enseñó mi mamá, nunca pierdas el norte. Nunca te olvides de a dónde quieres llegar. Y eso es básicamente lo que se busca dentro del camino del ser empresario, del ser emprendedor. Hace 3 años, 4 años que yo venía a este evento de ProMujer, Jessica, pues yo me sentía supremamente intimidada porque no conocía a nadie, no sabía si la forma como lo iba a expresar era la forma ideal, si el vocabulario que estaba utilizando para atender el sector humanitario, ese enfoque de género era lo ideal. Hoy día estoy aquí grabando un podcast contigo, hablándole a otros emprendedores, siguiendo una línea tan importante como la que tú llevas, llevando banderas de transformación. Y ha sido un camino que se ha ido andando y que se ha ido gestando porque yo he querido que así sea y porque el norte nunca se ha perdido. Avance va a crecer y va a seguir creciendo en lo sucesivo de los años porque es lo que nosotros tenemos como propósito y todos los días trabajamos en función de eso. Y mira, además no solo es eso, sino en esos 3 años desde que viniste por primera vez a ese foro, ¿cuántos proyectos grandísimos has cerrado desde entonces? Relaciones con organismos en todo el mundo,
proyectos muy grandes de fondeo, de alianzas, es increíble. Sí, ha sido espectacular. Yo me acuerdo que el primer año que estuve en ProMujer, esto fue en Medellín, el evento. Y yo fui de la mano de Chemonix, fuimos con USAID a presentar mi pitch por primera vez. Eso nunca lo voy a olvidar. Fue la primera vez que presenté mi pitch en un evento de ProMujer. Y yo me acuerdo que cuando yo terminé de hacer mi pitch, y estaba la directora de ONU Mujeres ahí, escuchándome a mí, yo me fui detrás del tablerito y empecé a llorar. Y temblaba y lloraba, y temblaba y lloraba. Y se vinieron las niñas de Chemonix y me abrazaron y me decían, Magret, ¿qué te pasa? ¿Por qué pasó? Y yo decía, lo logré, sí soy capaz, sí lo puedo hacer. Y en ese evento, y esta es una invitación que le hago a todas las personas que participan de eventos, los eventos tienen magia, pero hay que encontrar la magia. Yo me acuerdo que en ese evento, Jessica, yo me senté a escuchar varios paneles de una forma muy atenta y concentrada, consciente de lo que estaba viviendo. Y en ese panel, en esos paneles, conocí a 2X Global. Y escribí un nombre de una persona que posteriormente conecté por LinkedIn. Y esa persona me dijo, oye, mira, esto es una certificación, yo voy saliendo, pero yo te puedo dejar conectada y probablemente van a hacer un piloto, pero para que tú seas parte del piloto, pues tienes que hacer una cantidad de cosas. Y yo dije, bueno, sí, yo lo quiero hacer, ténganme en cuenta, por favor. Y cuando logramos el proceso de la certificación, pues yo soy uno de esos casos exitosos de que el evento de ProMujer es un gran espacio para conectar y para llevar a cabo buenas alianzas que significan crecimiento, progreso y oportunidades para tu organización. Lo mismo pasó en las alianzas con ONGs, en la alianza con Visa. Cada vez que yo estoy en un evento de ProMujer, hago nuevas amigas, nuevos contactos. Es un ambiente sano y bonito para poder co-crear, poder establecer alianzas, establecer oportunidades. Y en todos los rincones donde me siente, así esté en el baño, así me siente en un sofá, me volteo y pregunto, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque a eso vinimos. Entonces a veces participamos de los eventos y estamos siempre con las mismas personas que siempre conocemos. No, hay que hablar, hay que conectar, porque el mundo es tan grande, Jessica, y la bendición llega de la persona que menos te imaginas. Sí, exacto. Y cuando ves, se transformó tu mundo y puedes salir de un evento de ProMujer. Sí. Quien nos tiene sentadas hoy a ti, a mí, hoy aquí, es ProMujer. Gracias, Carmen Correa, por esto. Gracias. Sí. Es una gran oportunidad poder participar de espacios donde definitivamente existen y participar de manera consciente en esas oportunidades que puedes llevar a cabo para el crecimiento de tu organización. Sí, no, realmente es una bendición tener espacios como esos espacios creados por ProMujer en América Latina y también al final de todo el mundo, ¿no? Porque ProMujer también ha conectado a América Latina como región con oportunidades en todo el mundo. Y también lo que tú mencionaste, ese pequeño momento en el evento hace 3 años, donde tú te enteraste de la oportunidad de la certificación, que no fue algo que buscabas, pero en ese momento se dio la oportunidad y tú diste ese primer paso y saliste con avance como Best in Class de la certificación 2X Best in Class, que significa a nivel global la mejor entre los mejores, ¿no? Entre pares, la mejor, es increíble. Y creo que eso no solamente fue un gran beneficio para Avance y también para nosotros en 2X de tener como esa alianza o ese vínculo tan especial, sino también para elevar esas historias, esas innovaciones de América Latina y hacerlas visibles en el resto del mundo. Eso no tiene precio. Las relaciones no solamente es cuánto dinero vamos a ganar acá, sino a dónde podemos llegar juntos, ¿no? Sí. Y para nosotros ha sido un gran honor
poder tener siempre ese certificado de 2X. Es demostrarle al mundo entero que no solamente estamos hablando, sino que lo estamos haciendo, que lo estamos midiendo, que estamos siendo conscientes del enfoque que estamos trabajando y el crecimiento hacia donde lo queremos proyectar. Tener la certificación de 2X Global, de hecho, está dentro de mi deck en la página número 1, en la parte derecha, en la parte superior derecha está el logo de 2X Global. Y siempre le digo a la gente, debes certificarte, debes certificarte, debes certificarte. Tú no solamente puedes serlo, sino también parecerlo, ¿no? Uh-huh. Y el poder implementar toda esta metodología que 2X nos enseñó desde la parte interna, desde las mujeres de nuestra propia organización y cómo nos preparamos nosotros para atender a otras mujeres, no solamente saliendo con una tarjeta rosa o con un regalo para las mujeres, sino realmente cómo de manera consciente trabajamos por transformar su vida y medimos la forma. Cómo impactamos su vida y el resultado que podemos tener en la vida de ellas es lo que nos ha hecho generar este crecimiento. Yo te hablaba ayer de la importancia de seguirnos renovando en la certificación, porque claramente Avance arranca en un modelo B2C y en el mismo andar nos convertimos en un B2B2C. Y la transformación tiene que seguirse dando para poder cumplir con los objetivos de nuestros clientes en el B2B y en el B2C. ¿Cómo llegamos a seguir transformando toda nuestra metodología para que el proceso siga siendo real, ¿no? Para que el impacto siga siendo real, sigamos midiendo la transformación de la vida de las personas. Eso es lo que buscan los fondos de impacto social. ¿Cómo estás transformándole en serio? O sea, sí. ¿Y dónde está la evidencia, no? Que muchos pueden decir que están haciendo algo bueno, pero realmente demuéstramelo mídemelo. Los datos. Exactamente. Exacto, sí. ¿Cuál es esa medición de impacto que le estás dando a esa mujer? ¿Qué es lo que está pasando con la vida de ella, de sus hijos, de su esposo, de su negocio, ¿no? Y eso para nosotros ha sido valiosísimo. Una vez, en una charla que estábamos con 2X, algunas entidades grandes decían, pero es que Avance es pequeño todavía y por eso logran la certificación. Esto no se trata de ser grande o ser pequeño. No tiene nada que ver. Esto se trata de voluntad, del querer cumplir, del querer hacer y del querer tener la certificación, ¿no? Sí. Y nosotros decíamos, bueno, pero lo logramos, tú no. ¿Sí? Tú eres grande y no lo lograste. Sí. Yo sí. Y aquí estoy. Y además con menos recursos, ¿no? Exacto. Siendo todavía joven, pequeño. No, yo estoy totalmente de acuerdo que eso es algo de voluntad, de actitud y también de integrar ese propósito en el ADN de tu negocio, ¿no? Eso no es algo que se hace estando pequeño o grande, es algo que nace del ADN de lo que estás haciendo. Así es, sí. Así lo es. ¿Cuáles son los grandes siguientes pasos para Avance? ¿A dónde van a expandir? ¿Qué sigue? Estamos felices, tenemos un proyecto de expansión a Europa. Avance hace parte del Sprint Portafolio del Programa Mundial de Alimentos Global. Recibimos un grant finalizando el año 2025 de parte del gobierno de Luxemburgo. Y hemos estado empezando a integrar desarrollos en otros países que también necesitan soluciones para atender poblaciones vulnerables de la mano de ONGs y gobiernos. Es por eso que estamos ya trabajando en El Salvador, en Ecuador, pero vamos a expandirnos hacia Europa. Tenemos la gran intención, si es la voluntad de Dios, de integrarnos en España para poder atender las necesidades de las ONGs que se encuentran trabajando en el norte del África, esa migración que existe dentro de Europa, no solamente de cara a los migrantes, que además nos estamos volviendo una población muy importante en España. No sé si sepas, pero ya estamos tocando los colombianos casi 1 millón de personas que se han ido a vivir a España después de las personas de Marruecos. Somos la segunda nacionalidad con mayor migración hacia España. Y tienen negocios espectaculares. Tienen negocios, les gusta llegar a emprender.
Pero lo que queremos básicamente es seguir extendiendo esa integración y esa ejecución de los programas de inclusión financiera enfocados en las necesidades de las ONGs y de los gobiernos, con un producto global que nos permita poder dispersar a cualquier parte del mundo. Ya estamos trabajando en el desarrollo global, de la mano de la franquicia con la que estamos trabajando, poder trabajar en función de entregar la data, la trazabilidad, de seguir integrando tecnología financiera para que cada vez más la entrega de las ayudas humanitarias se conviertan en una puerta de acceso a servicios financieros reales, que puedan ser medibles, transables, confiables, que el donante sepa qué es lo que está pasando con ese usuario, conservando políticas de tratamiento de datos perfectas para cubrir los datos de los usuarios y que las personas realmente puedan empezar a integrarse y a construir por medio de una ayuda humanitaria una historia financiera y que puedan llegar a acceder a líneas de créditos. Increíble, genial. Margaret, si alguien está escuchando ese podcast y tiene que empezar desde nuevo, ¿qué le dirías? Que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, la vida se trata de retos, de cuando tú sientes que algo tiene que crearse, que está ya en el profundo del corazón. Yo sé que el emprendedor que me está escuchando y que lo siente allá en el profundo de su corazón, que nace un sentimiento de amor, hay que hacerlo. E invito a muchos emprendedores a empezar a pensar en crear unidades de negocio sin olvidarse de la monetización, pero con impacto. Hay que crear empresas que generen bienestar claramente para quienes la están creando, desarrollando, pero que también generen bienestar para la sociedad. Necesitamos más personas que piensen en las personas. Necesitamos más personas que quieran ayudar a construir un mejor mundo. Necesitamos más personas que quieran seguir trabajando con bondad, con amor, sin olvidarse de la monetización, pero siendo más costo eficientes, más místicos, más cariñosos, más de abrazo, más de dar, del dar, ¿no? El mundo necesita bondad. Y tú puedes construir empresas en base del amor, con bondad, sin olvidarte que tienes que ser costo eficiente, que tienes que monetizar y que te puedes desarrollar y te puedes expandir. El mundo necesita empresas con impacto social. Muchísimas gracias, Magre, por todo. Gracias a ti, Jessica.